predicación. Nuestra hermana Elia, ahora sí, después de la tercera de la vencida, van 3 domingos que no lo podía dar. El domingo pasado estuvo a punto, pero le ganó el Espíritu Santo que se derramó aquí. Pero ahora sí aquí está. Dios me hace justicia. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Otra vez. Bendecidos. ¿Está gozoso? Gloria a Dios. Porque yo estoy con temor y temblor delante del Señor en esta mañana. Decía Daniel que es cierto, los domingos anteriores, un domingo tenía una participación nada más con los varones y ya no hubo tiempo. El domingo pasado pues tampoco hubo oportunidad, se dieron otras cosas, el Señor puso otras cosas en este lugar, pero todo es para bien, hermanos, todo es para bien porque el Señor amplió lo que al principio me había dado. Yo le había comentado el domingo pasado, que me tocó dirigir, que yo le pedí al Señor que me diera la palabra que yo tenía que dar en el cierre del domingo, de hace 2 domingos. Entonces el Señor, en un sueño, me dio una palabra. Y yo en el sueño le preguntaba en dónde viene. Yo no sé cómo usted sueñe cuando sueña con Dios. Yo cuando sueño a Dios, que me habla en sueños, yo siempre lo sueño detrás de mí y me habla a un lado o al otro lado. No lo veo obviamente en sueño, solamente digo la voz. Y el Señor me dijo en Santiago, que pasó al libro de Santiago. Y ahí es donde yo me fui. Pero en esta semana el Señor yo siempre le digo, bueno, ¿cómo empiezo y cómo termino? Porque a veces está el contexto de lo que se va a decir, pero luego ¿cómo empiezo? ¿Cómo termino? Y eso era lo que todavía me faltaba. Para eso el Señor me hizo esperarme hasta el domingo. Amén. Yo estoy haciendo tiempo a ver si llega mi hermana Rosy, pero si no ahorita es que sabe usted, hermano, nuestros pastores cumplieron 36 años de casados en esta semana. No, la semana pasada, el día 30, hermano, 31. El 31. 36 años de casados, pero estaba yo esperando que llegara Rosy para que como congregación nos solicitáramos, pero si no, al final lo hacemos. Amén. Muy bien, vaya usted a su Biblia en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, en el capítulo 3. Capítulo 3. No lo voy a leer todo el capítulo porque nada más le voy a decir a grandes rasgos lo que dice el capítulo. Parte del capítulo 3 de Reyes. El capítulo 3 de Reyes nos habla acerca de la vida del rey Salomón. ¿Se ha oído hablar usted de él? Fue el hijo del rey David, ¿sí? Y dice en la genealogía de David que lo tuvo con la mujer de Urías. Me preguntaban en la semana acerca de eso, ¿por qué dice que con la mujer de Urías? Bueno, pues fue la mujer que él vio que no le pertenecía y que hubo unos acontecimientos que hizo el rey David. Y Dios en su palabra no oculta nada, hermanos. Al pecado le llama pecado y lo manifiesta eso. Y lo tuvo
con la mujer de Urias, con la que, ¿saben qué me dice? Con la que le robó a Urias. Así, por eso así se la genealogía. Entonces Salomón llegó a ser rey. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Primera de Reyes, que Salomón fue un rey que pidió a Dios sabiduría, porque iba a gobernar un pueblo grande y él se sentía que no tenía la capacidad para gobernar ese pueblo. Entonces le pide a Dios sabiduría, y a Dios le agradó que Salomón le pidiera sabiduría, y Dios le otorgó un corazón, dice, sabio y entendido. Te lo estoy dando a grandes rasgos para no leer todo el capítulo, usted luego lo lee en su casa. Y además de sabiduría, un corazón sabio y entendido, a Salomón le otorgó riquezas, le otorgó gloria, le alargó sus días. Y dice que en ese tiempo que cuando él le pidió esto, el pueblo fue prosperado y hubo paz en el pueblo de Dios cuando gobernaba el rey Salomón en esos tiempos. Y hay muchos personajes bíblicos a los cuales se les llama sabios, o que actuaron con sabiduría. Y podríamos citar a varios, a Daniel, a José, a Josué, a Abigail, una mujer que actuó sabiamente. Varios personajes, ¿verdad? Obviamente Jesús. Y a Dios le agradó, le decía, que Salomón le pidiera sabiduría. En este año que inicia, hermano, es un propósito que podríamos tener nosotros para ponerlo delante de Dios. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y Dios desea que nosotros le pidamos sabiduría. Él quiere bendecirnos con sabiduría de lo alto. Y para eso le voy a pedir que vaya al libro de Santiago, en donde el Señor nos dice que le pidamos sabiduría. Está antes del libro de Pedro, para que lo encuentren más rápidamente. Antes de Pedro está el libro de Santiago. En el primer capítulo de Santiago, en el versículo 5, tenemos lugares por acá para los hermanos que nos visitan. Ok, gracias. Gracias. ¿Ya tiene usted el libro de Santiago, hermano? Amén. Amén. En el capítulo 1 de Santiago, voy a leer del 5 al 8. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, si alguno de vosotros tiene falta ¿de qué? De sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, hermanos, la sabiduría de Dios es tener la capacidad para considerar y evaluar nuestra vida y nuestra conducta, porque primero tenemos que aplicarla a nosotros, y por supuesto la vida y la conducta de las demás personas, pero desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la palabra de Dios, porque podemos ponerlo desde otros puntos de vista que es la sabiduría, pero la sabiduría de Dios es evaluar nuestra vida y nuestro comportamiento, pero de acuerdo a las normas que marca Dios en su palabra. Amén. De tal manera que sería vivir y pensar de acuerdo a las normas de Dios, de acuerdo a la palabra y guiado
por el Espíritu Santo. Y Dios quiere que así como Salomón pidió sabiduría, pues nosotros también anhelemos esa sabiduría para nuestras vidas. Y dice entonces, porque a veces creemos que la sabiduría, como nosotros la entendemos, sea solamente para los que dirigen una iglesia. Que el pastor, bueno, que el pastor sea sabio nos conviene, gloria a Dios, porque nuestro pastor es sabio. Amén. O para los líderes, pero Dios dice que si nosotros le pedimos sabiduría, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla a Dios. Pero ¿cómo se la vamos a pedir? Dice, con fe. Y dice que Él da abundantemente y sin reproche. Es decir, Él nos da sabiduría a todos, sin menospreciar a nadie. Si usted cree que usted no es digno de tener sabiduría, déjeme decirle que sí lo es, porque el Señor le da a todos, dice, sin reproche, sin menospreciar a nadie. Desde el que se sienta más humilde o menos que cualquiera, tiene derecho de pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Amén. Dice entonces que la pidamos con fe y dice no dudando nada. Y dice que el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Por qué dice que no dudando nada? Porque a veces nosotros le pedimos algo a Dios, llámese sabiduría, llámese sanidad, llámese un trabajo, llámese la petición que tengamos delante de Él. Pero la pedimos a veces dudando. A ver si Dios me concede esto. Entonces Dios no quiere que dudemos en lo que le pedimos, sino que lo creamos, pidiéndole con fe. Y sabemos que es la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces yo no la voy a ver la sabiduría cuando me la dé, pero yo tengo que creer que ya me la dio. Y que a través de su palabra y de la oración va a ir aumentando esta sabiduría que Él nos está dando. Dicen que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y que es echada de una parte a otra. Bueno, yo sé que muchos han ido al mar. Es que yo les pregunto que yo nunca he ido. No lo conozco. Pero vemos cómo las ondas del mar van y vienen, ¿verdad? A veces con fuerza, a veces lenta, pero las ondas del mar a veces se mueven. El punto aquí es que las ondas del mar se mueven por los factores externos, por los factores que los rodean, como puede ser el clima. Si hay mucho viento, pues las olas van y chocan con mayor fuerza, ¿verdad? Si no hay viento, pues no se mueven tanto. También se mueven por la gravedad, por la marea, influye en el movimiento de las olas. Entonces compara Santiago a la fe, o al que no cree con fe, con las olas del mar. Porque entonces vamos a hacer así. Según las circunstancias, yo creo con mucha fuerza y declaro que Dios es mi Señor y que es mi sanador y que es mi ayudador, es mi proveedor. Y lo declaro que tengo un Dios fuerte y un Dios grande cuando me va bien. Pero si las circunstancias me cambian, ese Dios grande, fuerte, salvador, proveedor, sanador, ya no es. Ya no le estoy creyendo. Porque nosotros como seres humanos nos dejamos mover así por las circunstancias, por nuestros sentimientos, por nuestras ideas. Entonces si me va bien, creo en Dios, y si me va mal, pues ya creo menos. En esta iglesia no hay de esas personas, amén. Todos creemos en nuestro Señor. Entonces nos compara a esas personas de falta de fe con estas ondas del mar y dice en el versículo 7, dice: no piensen pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque si usted es inconstante, si es una parte de su personalidad, la indecisión, pues en cuanto a la fe también va a actuar de ese modo. Porque en todos sus caminos va a actuar así. Pues en cuanto a Dios también necesita ser, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar acerca de Dios. Y saber que todo lo que nos pasa es para bien. Amén. Y esa fe que tenemos para con Él no se desvanezca, no sea variable, que sea una fe que sea constante. Que no seamos, que nuestra fe no dependa de las circunstancias que vivimos. Entonces debemos de pedirle al Señor, porque estamos hablando de sabiduría, debemos de pedirle sabiduría y creer que la vamos a recibir. Amén. Muy bien. El último versículo de Santiago dice que el hombre, les decía, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y una mente inestable no está convencida, no tiene convicción de que Dios siempre va a actuar en amor y por nuestro bien. Una persona inestable trata la palabra de Dios y el consejo que Dios nos da en su palabra como si fuera un consejero humano, en ese sentido, de no creerlo. Duda entre si creerle a Dios o a su razonamiento humano o a sus sentimientos. Cuando a ti te dan un consejo, cuando recibes el consejo de una persona, pues tú estás en la libertad de decidir si ese consejo llevarlo a cabo o no, ¿verdad? Pero el consejo que viene de Dios, de su palabra, es para hacerlo, hermanos. Ahí ya nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, nuestros sentimientos, ya los tenemos que hacer a un lado. Y tiene que imperar ahí la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Para no ser como ese tipo de personas inconstantes e indecisas. Muy bien. Hay quienes creen en Dios como algo, como un poder, como algo que está en todo el universo, porque la existencia de Dios no la podemos negar, porque está en todas partes, la palabra lo dice. Y hay quienes creen así, pero siendo cristianos, siendo hijos de Dios, nosotros tenemos que creer en Dios de otra forma. No solamente creer que hay un Dios, sino creerle a ese Dios. Amén. Creerle a Dios. No basta con creer en Dios, hay que creerle a Él. Tenemos que confiar en Él y depender totalmente de Él. Y para esto necesitamos sabiduría. Sabiduría de Dios. Porque nos hemos encontrado con personas que te dicen, no, pues sí, yo creo en Dios. Pues sí, pero tú le crees al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. No al Dios que tú te has imaginado, o que te han platicado, o que crees que existe, como fuerza, como energía. No, al Dios que la Biblia nos dice. Al Dios que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. ¿A ese Dios le crees? Otra pregunta es, ¿cómo se llama tu Dios? Porque tú le preguntas a alguien, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Y cómo se llama tu Dios? Porque Dios tiene nombre. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. El mío. Amén. Y yo creo que el tuyo debes de confesarlo bien. Y digo que toda esa sabiduría la obtenemos de la palabra de Dios. La sabiduría, mi hermano,
no es lo mismo que el conocimiento. Porque a veces nos confundimos. O sea, conocemos a una persona que tiene mucho conocimiento de lo que usted quiera, cualquier tema, de ciencia, de letras, no sé. Y creemos que es una persona sabia. Es una persona que tiene mucho conocimiento, ¿sí? Pero la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento, ser un erudito, pero no tienes sabiduría de Dios. Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Conocen ustedes personas muy sabias y que cuando le preguntas de la existencia de Dios lo niegan? Grandes científicos que dicen que venimos del chango. Dijo uno, pues el que venga del chango que levante la cola. Nosotros no venimos del chango, venimos de una creación del Dios Todopoderoso. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Amén. Entonces, y son personas que tienen muchos conocimientos, que tienen preparaciones académicas muy fuertes, pero no son sabios en el conocimiento de Dios. Dijimos al principio que la sabiduría es la capacidad de tener decisiones en circunstancias difíciles, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios, hermanos, está a nuestro alcance, a nuestra disposición, para guiar nuestras decisiones, nuestra vida, y esa es la palabra de Dios. Ese es el manual que Dios dejó para escuchar el consejo y ser sabios. El libro de Proverbios está lleno de consejos para darnos sabiduría. Y lo escribió el rey Salomón, el que pidió sabiduría. Amén. Y fue escrito el libro de Proverbios para eso. Dice, para que adquieras, le dice a su hijo Salomón, para que, hijo mío, adquieras sabiduría. No sé si usted haya leído el libro de Proverbios. Es un libro que le habla de muchos temas y para que en cada tema podamos aplicar la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces ese es el manual que nos dejó Dios. A mí me recuerdo un comentario que hizo el pastor acerca de ¿cómo era? Ya se me acuerdo. Que hablaba acerca de alguien que cuidaba mucho. Dice que a alguien le regalaron o compró una televisión de 50 pulgadas de plasma y la mayor tecnología y todo lo que se quiera, y que decía el papá, no la prenda, era así, ¿verdad, pastor? El comentario que hizo, no la prenda porque no la vamos a aprender hasta que leamos todo el manual, porque es muy cara, y si no leemos bien el manual se nos va a echar a perder, o la vamos a descomponer, o qué sé yo, ¿verdad? Y costó muy cara una televisión de plasma de 50 pulgadas, pues no es barato. Pero qué triste que esa misma persona no le importa sus hijos, dónde están sus hijos, qué hacen de su vida, a dónde van, a dónde vienen, con quién se junta, qué está haciendo en la calle, qué está haciendo a las 2, 3 de la mañana fuera de su casa. No le importa. Pero la plasma sí, porque es muy cara y hay que leer el manual. Hermanos, Dios nos ha dejado el manual para guiar a nuestra vida y la vida de nuestros hijos, primeramente. Y aquí está, lo tiene en sus manos, ese manual. Pero lo abrimos, lo leemos, lo vemos para pedir consejo a Dios y decirle, Padre, aconséjame, está pasando por un problema en mi casa. ¿Qué hago ¿Cómo le hablo a mi hijo? ¿Cómo le hablo a mi hija? ¿Cómo trato con mi esposo? ¿Cómo trato con mi esposa? Aquí está el consejo para que seamos sabios. Aquí está la palabra. Hagámonos el propósito este año que empiece, hermanos, de leer la palabra de Dios, de cada día ir leyendo
un poco, hasta que y que pase el año y que al final del año podamos decir, la terminé de leer. Y usted va a ser más sabio. No lo haga por un premio, no lo haga porque, ay, el que la termine de leer le voy a dar un regalo. No, hermano, el regalo va implícito en la lectura. Y Dios nos va a dar sabiduría. Pero la sabiduría va a empezar en que usted tome la decisión de leerla cada día. Amén. Hágase el propósito, hermano. Créame que no se va a arrepentir. Mire, allí mismo en Santiago, pero en el capítulo 3. Vaya ahí mismo Santiago, capítulo 3. Salud. De los versículos del 13 al 18, nos sigue hablando Santiago de la sabiduría. Y nos habla ahí de dos tipos de sabiduría, hermano. ¿Ya lo tiene? Santiago 3, el versículo 13. ¿Ya lo tiene, hermano? Está muy... Yo lo veo a usted como que están muy preocupados. ¿Tienen frío? ¿Tienen sueño? ¿Todavía les toca desvelada? ¿No? ¿Están despiertos? Gloria a Dios. Ok, ya tiene Santiago 3, ¿verdad? Dice, el encabezado en algunas Biblias dice la sabiduría de lo alto o dice la sabiduría genuina, no sé cómo diga en su Biblia. Pero de cualquier forma, la sabiduría de lo alto y la sabiduría genuina es la que viene de Dios. Pero aquí en estos versículos podemos encontrar dos tipos de sabiduría, fíjese. Empieza con una pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta con la que empieza Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Alguien podría levantar la mano? Porque entonces continúa y dice, el que levante la mano, dice entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre o en sabia humildad, vienen otras versiones. Entonces a esa pregunta, a esa es la respuesta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, pues el sabio y entendido tiene que demostrar esa sabiduría en buena conducta, en mansedumbre, en humildad. La sabiduría no es para andar alardeando de ella y diciendo es que yo soy. Aquí, yo soy el más sabio de todos. Todos los demás no saben nada. Ni el pastor sabe. Qué fuerte declaración. Ni los líderes ni nada. Nada más yo. ¿Hay humildad en esas palabras, hermanos? ¿Verdad que no? Bueno, pues es la pregunta que nos hace Santiago. El que es sabio, dice, va a mostrar su buena conducta y sus obras en sabia humildad, en sabia mansedumbre. Pero, dice, fíjese bien, pero, aguas con eso. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, ¿qué dice? Animal y diabólico. Como ven, este tipo de sabiduría, le dije que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría de lo alto y esta que estamos mencionando. Le voy a leer otra versión de la Nueva Versión Internacional, lo que dice en este versículo. Dice, pero si tienes envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad, porque no desciende de lo alto. Esa es la Nueva Versión Internacional, lo que dice. Entonces, esos celos amargos en tu corazón
Nos habla, hermanos, de nuestros propios intereses, de tu yo, de lo que tú quieres para ti las cosas, sin pensar en los demás, en que tú quieres todo. Esos son los celos amargos. Y entonces va a haber rivalidad, porque yo aquí soy la mera mera, la que sé, la que puedo. Y entonces, ¿qué va a haber? Va a haber rivalidades, porque yo no quiero que entonces la otra sepa tampoco, ni que sepa de mí, la mayoría. Pero entonces dice la palabra de Dios, esas rivalidades en el corazón, esas envidias, esos celos amargos, y dice, deja de presumir y de faltar a la verdad. Deja de ser mentiroso, porque tú no eres sabio. Si tú estás diciendo que tú sabes más, que tú eres... Es que hay muchas palabras en el mundo para decir, yo soy la mera buena. Dice la palabra de Dios, deja de mentir, deja de presumir y de decir mentiras. Porque esa sabiduría, ¿qué dice? No viene de lo alto. Esa sabiduría no viene de Dios. Aunque se pare alguien sabiendo mucho y creyéndose mucho, si se para con esa actitud, hermanos, esa sabiduría no es de Dios. Aquí lo está diciendo Santiago, la palabra de Dios lo dice. No es de Dios. Y dice que entonces esa sabiduría, ¿qué es? Terrenal, animal y diabólico. Qué tremendo es eso. Padre Santo. Dice lo que es lo terrenal, hermanos. Lo terrenal mancha lo santo y lo que es del espíritu. Lo mundano, lo terrenal, va a manchar lo santo siempre. Lo animal es que no tiene el espíritu, no tiene el Espíritu Santo, la sabiduría animal. Es decir, pues no te va a llevar a nada bueno. Y la diabólica, pues es inspirada o dirigida por demonios. Así es sencillo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién estamos recibiendo el consejo? Se ha levantado bueno, siempre ha habido, pero como que está agarrando un auge muy fuerte las filosofías humanistas, la psicología humanista. Y hay muchas personas, aún cristianos, que los consultan, porque dan buenos consejos, sí los dan. Yo he platicado con algunos. Conozco una joven que es psicóloga humanista, y he platicado con otras personas, y te hablan, y si tú los oyes hablar, parece que son cristianos, porque te dicen cosas que vienen de la Biblia. El problema aquí es que dejan fuera a Dios. No es de Dios lo que están diciendo. Se apropian las palabras como si fueran de ellos. Le están quitando la honra y la gloria a Dios. Están plagiando la palabra de Dios. ¿Cómo es cuando tú tomas palabras de un libro que no se da en la universidad, que te encargan trabajos y tú checas libros o por internet y pegas y cortas y dices yo lo escribí? Pero como los maestros conocen autores y conocen los libros, te dan cuenta que no son palabras tuyas, que son palabras de otro autor. Entonces estás plagiando. Un autor es un delito. Y eso pasa con estas personas. Están plagiando la palabra de Dios, la están usando como propia y te la están lanzándola a la gente, y la gente obviamente se siente bendecida y se siente contenta con lo que está recibiendo ahí. Pero esa sabiduría no es de Dios, hermano. Es terrenal, es animal y es diabólico. No está inspirada por el Espíritu Santo.
Tengan mucho cuidado de quién van a recibir consejo. Acérquense a una persona cristiana, acérquense al pastor, acérquense a los líderes para recibir consejo. Una persona que haya tenido una conducta que aprobada. Amén. Y aún esa persona está expuesta a fallar, ¿verdad? Pero dice la palabra que imitemos lo bueno, nada más. Amén. Muy bien. Entonces, decíamos, dice en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Si hay celos, si hay envidia, si hay contención, pues obviamente no es de Dios. Porque la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y es sincera. Lo dice en el versículo 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Entonces, hermanos, si alguno tenemos falta de sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Pedírsela a Dios y Él nos va a dar sabiduría. ¿Usted cree que Dios le puede dar sabiduría? Amén. Sin reproche. Amén. A todos nos los puede dar, a los niños, a los grandes, a los adultos. No importa que usted no tenga grandes conocimientos, no importa que usted no tenga estudios. Dije que la sabiduría de Dios es diferente al conocimiento, no es lo mismo. Usted puede ser una persona que quizás puede sentirse mal o menos de decir, es que yo no tengo estudios, es que yo nada más fui a la primaria. Gloria a Dios, porque hay personas que ni siquiera saben leer y escribir y les oye hablar con sabiduría de Dios y lo hacen hermosamente. Si usted sabe leer, ya está un paso adelante, porque tiene la oportunidad de leer la palabra de Dios y ahí va a encontrar sabiduría y pidiéndosela a Dios. Pero ¿qué pasa con la sabiduría que vamos a obtener? Para que la queremos. ¿Me pueden cerrar por favor la puerta de los niños en el... La sabiduría de Dios, hermanos, no es para guardarla en un cajón ni para presumir, como les decía ahorita. Es para aplicarla primeramente a nuestra vida y a la vida de quien nos rodea, de nuestros hijos, de nuestra familia. Para eso es la sabiduría, para que llevemos una vida recta, una vida santa delante de Dios. Si usted no lleva una vida recta, santa, consagrada a Dios, déjenme decirle que usted no tiene sabiduría de Dios. No es sabiduría de Dios ahí. Entonces hay que adquirirla. Nos vamos a evaluarnos, hermanos. Estamos empezando un año. Vamos a evaluarnos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Con sabiduría? ¿O como a mí me parece? ¿O por mis razonamientos? Porque ahora resulta que se dice, bueno, si a ti te hace feliz lo que haces y lo que vives, está bien. Mientras no dañes a los demás. Sean drogas, adulterio, pornografía, homosexualidad. Pero si tú eres feliz, hazlo. Así se dice. Pero es pecado delante de Dios. Y el pecado siempre va a tener consecuencias. Y siempre va a afectar nuestra vida. Tanto que perdemos la vida eterna. Que no tenemos la vida eterna. Si alguna persona está en pecado. Pero tenemos la oportunidad
mientras estamos en este mundo de los vivientes, en esta tierra, de acercarnos a Dios, de ir delante de Dios y arrepentirnos y pedir perdón. Y decirle al Señor, Señor, ahora dame sabiduría porque ahora quiero agradarte, porque ahora quiero seguir tus pasos, porque ahora quiero santificarme, quiero consagrar mi vida a ti. Podemos ir y decirle, hermano, y Él nos va a dar sabiduría. Empecé hablándole de Salomón, ¿verdad que sí? Un hombre, dice que el hombre más sabio de toda la tierra, que no hubo antes de él un hombre sabio, ni después va a haber. Así lo menciona la palabra. Pero si usted sigue leyendo, en Primera de Reyes, Salomón se corrompió, hizo lo malo delante de Dios. Vaya a Primera de Reyes, capítulo 11. Ya vamos a terminar. En Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Ya lo tiene? Espérenme, porque yo no me pasé. Dice Primera de Reyes, habla acerca de la apostasía y dificultades de Salomón. Le quiero leer un poquito este capítulo del 1 al 13. ¿Sí lo tiene, verdad? Quiero que me siga porque es muy importante lo que pasó con el rey Salomón. Siendo un rey que empezó su vida poniendo delante de Dios todo y recibiendo delante de Dios todo, porque le decía al principio que él recibió, aparte de un corazón entendido, de un corazón sabio, recibió poder, recibió riquezas, recibió todo Salomón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este caminar de Salomón con Dios? Que se perdió, que renunció a él. La voy a leer del versículo 1 al 13, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, bueno, hago un alto. El rey Salomón estaba casado con la hija de Faraón y luego pidió sabiduría, ¿sí? Pero dice, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras amó Salomón, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no te llegarás a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones, ¿qué dice? Tras sus dioses. Salomón obedeció a Dios, se casó con un montón de mujeres, dice que tuvo 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, 1000 en total, no sé para qué quería. No, sí, ahorita lo voy a decir. Dice, oye, con una, ¿verdad? Bueno, varones, digo yo, díganme ustedes cómo les va con una, no sé conmigo. Dice entonces que dijo: no te llegues a ellas, ni ellas se llegarán a ti, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Dice: a estas pues se juntó Salomón con amor. Y dice entonces en el versículo 3: tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y sus mujeres qué hicieron? Ay, qué fuerte declaración. Las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, ¿qué dice? Tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, fíjate bien, diosa de los sidonios. Ahorita te voy a decir qué hacía cada dios falso de esos. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios,
a Milcom, ¿cómo era? Milcom, sí, se le llama de otro nombre, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces a Salomón, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios cumple su pacto a pesar de nosotros. Amén. No le voy a hablar mucho de eso porque no es el punto. El punto entonces es la vida que llevó Salomón después de haber recibido todo lo que recibió. Y aquí podemos ver entonces que sin duda tener sabiduría y seguir la sabiduría son 2 cosas distintas. Usted puede recibir sabiduría, pero la tiene que seguir. Amén. El mayor fracaso de Salomón fue que no aplicó su propia sabiduría espiritual a cada aspecto de su vida. Nosotros le vamos a pedir a Dios sabiduría. Sí, Dios nos dice que la pidamos y que Él la va a dar sin reproche. Pero esa sabiduría tenemos que aplicarla a todos los aspectos de nuestra vida. Si no, no va a funcionar. Si no, vamos a caer en lo que cayó Salomón, que al final se pervirtió su corazón. Entonces, si vamos a pedir sabiduría, tenemos que estar conscientes de qué vamos a hacer con ella, para qué la queremos. Fíjese, aunque Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, no vivió tan sabiamente como algunos de otros siervos de Dios, que se les otorgó sabiduría, pero como el apóstol Pablo hablaba con gran sabiduría, y usted lo puede constatar en sus cartas. Sin embargo, él decía y se presentaba delante a hablar, a predicar, con temor y temblor. Amén. Fíjese, la sabiduría acompañada de la humildad, hermano. Y Pablo bien podía decir muchas cosas, porque era un hombre sabio, pero tenía la sabiduría de Dios, y él dejaba que el Espíritu Santo actuara a través de él. Esa era la diferencia. Entonces no basta el conocimiento de Dios y su palabra. Tenemos que volver nuestro corazón en fe y amor a Dios y seguir aprendiendo de él. Fíjese, la vida espiritual de Salomón se arruinó porque se casó con muchas mujeres extranjeras. Ya lo vimos, ya lo dijimos. ¿Cuál era según los que saben, ¿verdad? Se dice que se casó con muchas mujeres extranjeras para hacer alianzas con esos pueblos, y entonces evitar pleitos o guerras, y entonces hizo alianzas políticas y militares, y al hacer esto automáticamente Salomón estaba dejando de confiar en Dios, porque Dios le había prometido que le iba a dar, que él iba a ser una nación grande, que él iba a estar con él. Pero entonces él se buscó aliados, hizo alianzas políticas, y se le olvidó que Dios era el que lo iba a sostener, que Dios es el que le iba a levantar. Entonces nosotros tenemos que estar confiados, hermanos, en que Él es el que va a hacer. A veces queremos tener amistades que no nos convienen, pero porque decimos, ¿y qué tal que un día necesito? ¿Y qué tal que me da una buena recomendación para trabajar?
pero el que abre las puertas es Jesucristo. El que las cierra también. Entonces usted no esté confiando en caballos y en jinetes, sino en Jehová de los ejércitos, porque Él es el que va a hacer las cosas. No haga alianzas con el mundo, no haga alianzas creyendo que le va a ir mejor, va a venirse para abajo. Así le pasó a Salomón. Se alió con muchos y de pasadita se consiguió un montón de mujeres. Fíjese bien. Dejó de confiar en el Señor, que Él era el que sostendría el reino unido y seguro. En el tiempo que Él reinó, al principio estaba el reino y al final fue un desastre provocado por la desobediencia de Salomón. Se dividió el reino, el pueblo se dividió y Dios conservó a la tribu de Judá, porque de ahí venía la promesa que es Jesús, del rey David. Gloria a Dios, porque Él cumple sus promesas. También Salomón encontró difícil hacer frente a los placeres de la carne en su deseo por las mujeres. Obviamente nos habla de eso, ¿verdad? Tantas mujeres, pues había un problema ahí en su carácter. Un defecto de carácter que también lo pudimos ver con su padre David, como decíamos al principio, ¿verdad? Dios no esconde nada. Todo está claro en la palabra. Entonces ahí también había una falta de carácter en ese sentido. Mire, Salomón fue un predicador que advirtió a otros, y lo podemos ver, les decía, en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés. Si usted lo lee, vienen consejos maravillosos. Uno de los consejos que nos dice Salomón, que dice a los jóvenes: no seas sabio en tu propia opinión. Lo que tú piensas no siempre es lo correcto. Tu opinión no es la que vale, la que vale es la de Dios, a través de su palabra. Entonces no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tengamos la sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Fíjate lo que pasó al aliarse con estos pueblos idólatras. A pesar de que Él dio muchos buenos consejos, fíjate lo que hizo Salomón. Por todos estos dioses que te mencioné al principio, falsos dioses, aprobó el espiritismo, alentó la inmoralidad y la crueldad, corrompió al pueblo y afrentó al único Dios verdadero. Porque muchos de estos dioses requerían actos sexuales en la adoración que se les daba, porque muchos querían sacrificios de niños. Moloch era uno de ellos, que incluía en la adoración que se les daba. Entonces Él lo permitió ahí en su tierra, a sus mujeres, no les puso un alto. Entonces aquí podemos ver, y ya con esto finalizo, dos pecados muy, muy grandes, que es la soberbia y la inmoralidad sexual. Fíjate, la soberbia te dice: tú te lo mereces, o te dices a ti mismo: yo me lo merezco. Eso te lleva la soberbia, a decir: yo me lo merezco. Y habla de un corazón, de una cabeza vacía. Y la inmoralidad sexual, su frase es: yo lo necesito. Porque en eso se ampara la inmoralidad sexual, en su necesidad. Se lo necesita, y te habla de un corazón vacío. Hermanos, pero la cabeza vacía la podemos llenar con la sabiduría de Dios, con su palabra. Y un corazón vacío con la presencia de Dios, con el amor de Dios, y todo nuestro ser con el Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí, hermanos, espero que haya usted aprendido un poquito, como yo aprendí en esta mañana, y le doy la gloria y la honra a Dios por su palabra. Amén. No se olvide de recoger
su hoja para que empiece en esta semana, este día. ¿Sí llegaron las hojas, Silvia? No sé si sí, ok. Para que se las pasen a Robert para ahorita al finalizar le dé, si quiere llevarse una, si quiere llevarse dos, que les vaya a utilizar, úselas y al final, a vuelta de año, va a ver que usted va a ser más sabio y entendido en las cosas de Dios. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Hermanos, fíjense, la hermana Lili comentó sabiamente que hay mucha gente que se dice soy psicólogo humanista y citan la palabra de Dios. Yo nomás quiero que estemos claros que en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 6, Satanás le habló a Jesús de la palabra de Dios. Miren lo que dice la Escritura. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Ven? Satanás conoce la Escritura y es el engañador del mundo. Él la conoce y así hay mucha gente que trabaja para Satanás sin pensarlo, sin saberlo. La palabra de Dios dice que de qué le sirve al hombre entregar todas sus riquezas, dejarse matar él mismo por tal de salvar a alguien o ayudar a una viuda o a los necesitados. Si no tiene amor, es como un címbalo que suena y resuena y no llega a nada. Es decir, si no tiene a Cristo, todo lo que usted haga en la vida no tiene valor. Nada más está sumando puntos para Satanás. Por eso no perdamos de vista que Satanás conoce la palabra, pero todo lo hace al revés. Es su propósito. Jesucristo dice no. 19 veces en la carta de Juan dice, permanezcan en mí. Porque si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes, alcanzarán la corona de gloria que les he prometido. Amén. Muy bien. Yo quiero darle gracias a Dios antes de que otra cosa suceda, porque nos concedió, pásale mi amor, y además quiero que me dé un beso a mi esposa. ¿Ya? El año pasado que me dio un beso a mi esposa, si vieran cómo, por eso dicen que tus hechos son tan fuertes que tus palabras se dejan de escuchar, ¿verdad lo que? Saben que este beso causó un concepto muy fuerte evangelístico. Muchos pastores conocidos dijeron, Leo, están rompiendo muchos formatos para bendecirle. Digo, claro, nosotros somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios dice lo siguiente. Miren, antes de que yo conociera a Cristo desde muy pequeño, hermanos, o sea, hace poco de eso, yo no conocía a Cristo, pero sí acostumbraba desde mi abuelo leer la palabra. Me queda chiquita, hermanos. Estoy muy contento, hermanos, pero les quiero compartir este testimonio. Yo no conocía a Cristo, yo leía la palabra y hubo dos partes de la porción del Evangelio que se me quedaron clavados en mi corazón. Primero, Génesis 1:28, que dice, maduren, la palabra dice fructificados y multiplicados. Esto quiere decir que maduremos y nos multipliquemos. Y hoy el caos de la sociedad marital radica precisamente en que no maduramos. ¿Sí? Nos enamoramos de cualquier mujer con buena silueta o cualquier varón con ojos verdes y nos dejamos llevar por la atracción eros y andamos de novios y nos casamos y olvidamos este principio de Dios. Dios es un Dios de orden y Dios estableció. Maduren y luego multiplíquense. Y nosotros, oh perversa humanidad, primero nos multiplicamos y luego andamos madurando a puros estrojones. Por eso 6 de cada 10 matrimonios actualmente están en divorcio,
total o en proceso de divorcio. Y es muy lamentable porque rompemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Lo que Dios unió, no lo que mis ojos escogieron. Yo pude haber escogido a mi esposa porque está muy guapa. ¿Y eso qué? Eso no es de Dios. Yo tengo que escoger a mi mujer en oración. Y en oración Dios me la va a traer en posición ad hoc, corazón a corazón. Y las muchas aguas podrán apagar ese amor. Yo alabo a Dios por ese amor que me dio para con mi esposa. Pero yo leí esta cita antes de conocer a Cristo. Madura y luego multiplícate. Y quería multiplicarme más, pero ya mi viejita no me aguantó. Yo quería unos 9, hermanos. Yo quería un equipo de béisbol, pero nomás me dio short, tercera y segunda. Pero no, así son las cosas de Dios. No fue posible por razones de salud, pero estamos muy contentos. Y por último, otra cita que yo leí se encarnó en mi corazón. Es Jeremías 29. Quiero que la lea conmigo. Denme ese regalo en este año nuevo, por favor. Jeremías 29, verso 5. Y esto los varones lo olvidan. Y por cierto, paro y quiero hacer un anuncio. El martes que viene vamos a festejar a los cumpleañeros que mi hermano Daniel cumplió, mi hermano Gabriel, el presidente de varones, y les vamos a hacer una taquiza sorpresa. Así es que están todos los varones invitados. No, sorpresas no. Sorpresa lo que les vamos a dar. Van a ver, va a haber tacos de todo, hermano. Pero están invitados todos los varones, ¿eh? Los varones, y además la taquiza la vamos a guisar. Lo que está comprobado. ¿Quiénes son los mejores cocineros? Los varones. ¿Sí o no, hermano Javier? Somos los mejores, ¿verdad? Pues venga a ayudarme porque si me quieren venir. Sí, hermanos, todos los cumpleaños no dejen de venir. Va a haber tacos de tortilla de harina, de maíz y hasta pan árabe. Sigan orando. No, es que les vamos a dar una regañada, hermano. Miren, este punto, Jeremías 29, 4. Dice mi hermano tesorero que están invitados todos, mujeres y varones. Y como mi hermano es el mandón, aceptado. Todos, venga y que tenga buen ánimo de compartir un rato con nosotros. Desde las 12. Es a las 8, no sé. Seguramente no va a faltar la harina ni el aceite porque somos el pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 5, que los varones lo pierden de vista. Dice, volvemos al orden. Edifiquen casas y vívanlas. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Yo conseguí una casita, iba a ser vecino mi hermana Alicia de mi hermano Gabriel. Mi hermano construyó las primeras 46 casas de ese fraccionamiento. Entonces compré esa casita para casarme, haciéndole caso a esta palabra, porque la palabra de Dios dice, primero ten casa. Amén. Y luego dice, ponte a jalar para que saques para el chivo. Pues, ¿qué querías? Si no son camaleones, las mujeres tienen dos rebanadas de aire. Ponte a jalar, edifica una casa y luego trabaja, susténtala con amor. Amén. Porque son las hijas del rey. Y yo aprendí eso desde el verso 5. Muchos se brincan el verso 5 y viven pegados con los suegros 2-3 años. ¿Pueden decir amén? Muy bien, ¿con más fuerza? Bueno, pues yo aprendí el verso 5 y el verso 6 dice así, para todos los matrimonios. Siempre que caso a alguien, lo caso con esta cita, fíjense bien. Cuando me ha tocado casar gente, esta es mi cita bíblica. Dice así, cásense, tengan hijos e hijas, denle mujeres a sus hijos y denle maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense en gran manera, no se disminuyan, dice el Señor. Y los sabios de este mundo te dicen, no, Ever, nomás ten 2 porque no te va a alcanzar.
¿Quién dice que no les va a alcanzar con el Dios poderoso que tenemos? ¿Quién dice que no va a haber jamón con papas en la casa de los hijos del rey? Ah, y trabajen los dos por si no les alcanza. Si un varón piensa que no se alcanza con el Dios que tiene, parece que no conoce a su Dios. Yo un día conocí a esta güerita al ir a comprar una coca. Yo tenía 15 años, ella 13, para que los jóvenes. ¿Ves, mamá? ¿Ves? El pastor me dijo, no era noviero, no. No era noviero, yo tenía 15 y ella 13. Y Dios me dio un corazón formal. Yo era un novio formal. Formal. Por eso, madura y multiplícate. Si usted madura a los 15, tiene derecho a tener novia. Pero madure. Madure. Subsista con lo que gana. Sea un buen estudiante. Compre su casa. No sea gravoso para sus padres. Y un día fui a comprar una coca y vi a esta hermosa mujer y me arrebató el corazón. Y todavía se ruboriza, hermano Jesús. Todavía se pone bien color y se mira. Y entre más lo acerco, más se ruboriza. Hermanos, este es el pueblo de Dios, amén. Esta es la iglesia Vida Nueva, amén. Tan es así que el domingo fuimos a predicar a una iglesia en la noche. Y la iglesia fue trastornada cuando vieron a nuestros levitas cantar en vivo. No estaban impuestos a ver a los chicos gritones cantando con todo lo que Dios les ha dado. Pero volvamos a la coca. Fui a comprar una coca y la conocí, hermano Marín, y me hizo el corazón así, mire. Y desde ese día me propuse conquistarla. Oiga, y ni de la coca se acordó de conocer. No, pero la verdad es que me puse muy ruborizado, muy tímido. Ya ven que soy bien tímido. Sigo siendo así. Y pasaron 6 meses, y un 12 de octubre, el 6-8. Fíjese, cuando alguien ama a alguien, le tiene todo. El 12 de octubre, el 6-8, le dije que si quería ser mi novia. Y me dijo, sí quiero ser tu novia. Así formal, ¿ok? Y yo le dije, pues tiene derecho a comer palomitas y chocolate. Y todo lo que quiera de dulcería. Hermanos, este es el pueblo de Dios. Nosotros recordamos esto. Recordamos mucho esto. Desde ese momento agradecemos al Señor porque nos permitió tener un noviazgo puro, un noviazgo de respeto, un noviazgo formal. Y un día yo le dije a mi esposa, quiero que tengas toda la confianza del mundo, porque yo te voy a desposar. Tú vas a ser mi esposa. Quiero que estés tranquila. Amén, hermanos. Amén. Y nunca temblé. Cuando le dije, yo te voy a amar eternamente y para siempre, en lo próspero y en lo adverso, se lo dije con firmeza. Y se lo digo otra vez delante de Dios y de la congregación. Que si vuelves a nacer, mi amor, yo te vuelvo a buscar. Hermanos, y le pido a Dios que nuestros matrimonios cobren este tipo de rutas, que nuestros noviazgos aquí presentes y los matrimonios sean solventes en su amor. Porque el amor todo lo espera, todo lo sufre. Amén. El amor de Cristo, ese amor ágape es el que debe estar en la pirámide del amor. El amor ágape, el amor eros y el amor filial. Esos 3 amores solventan cualquier matrimonio. No tenga duda de que si ahorita pasa algunas aristas en su matrimonio, el alfarero, el carpintero perfecto, todavía está tomando medidas en los corazones de las parejas para volverlos a juntar en aquel amor que un día se juraron. El enemigo a veces trata de robarnos la intensidad del amor, pero mayor es el que está en nosotros. Y es bueno para restaurar y para hacerlo todo nuevo. Entonces, hermanos, no les quiero decir 2 cosas extremas.
del amor de Dios. Dios protege al sencillo. Salmo 116:6. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y Él me salvó. Pero hermano, entonces, si usted tiene un problema en su noviazgo, en su matrimonio, Jehová guarda al sencillo. Al que está postrado, Dios viene y lo salva. Amén. Si tiene problemas con su novia, que no es lo que usted pensaba, o su esposo o su esposa, no es lo mismo traer a la novia aquí de manita sudada que dormir con ella todos los días eternamente y para siempre. Bueno, pues Dios hace posible que ese amor que un día ardió vuelva a encenderse. Pero quiere encontrarlo postrado. Estaba yo postrado y Él me salvó. Y hermanos, también Dios protege a los que están en problemas. Marcos 6:48. Viéndolo remar con fatiga. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia vino a ellos andando sobre el mar y los ayudó. ¿Usted cree que Dios no va a venir, hermano? ¿Usted cree que Dios no lo ve remar en su matrimonio? ¿Usted cree que Dios no ve que está batallando en su noviazgo? ¿Cree que Dios ve que no está batallando en su matrimonio? Pues el que lo está haciendo batallar no es Dios, es el enemigo que quiere crear división entre la pareja. Pero Dios, viéndolo remar, andó sobre el mar y vino y les dijo: hey chiquitos, yo soy el que los une, yo los uní, y vuelve a darte el aliento de vida, vuelve a refrescar tu matrimonio. Que en este 2015, hermanos, no nos olvidemos que la palabra de Dios dice rema, rema. Fíjense, en la Biblia Gutenberg el Señor dice en este versículo que les dijo, y dice, viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, parecía que las finanzas no alcanzaban, parecía que los caracteres ya no iban a compaginar, parecía que una situación de adulterio los iba a separar, pero Dios dijo que en lo que Él juntó no lo separe el hombre, porque Él va a reparar adulterios, Él va a reparar quizás actos hostiles. Dios todo lo quiere hacer nuevo. Y puede caminar sobre el mar y venir a tu casa y decirte rema, rema, porque yo estoy contigo. Ese Dios que te dice rema, la versión Gutenberg tiene dos traducciones. Una es rema, rema, porque venían remando y el viento contrario, ¿se imagina, hermano? El viento contrario, parece que nada sale. Pero Dios dijo, están remando y no pueden venir a mí. Yo voy a ellos. Yo camino sobre el mar. Yo voy a ellos. Y la otra versión dice, oren, oren. Yo ando sobre el mar y lo rescato. Pues que en este 2015 pueden cerrar sus ojos para despedirnos. Amado Jesús, que este 2015, Señor, sea un año totalmente consagrado a ti. Que este 2015 nuestros corazones se dispongan, Señor, a enamorarse de ti. Se dispongan a que seamos amigos tuyos, Señor. Que este 2015, Señor, las finanzas, Señor, la forma de conducirnos como marido y mujer y como padres, la forma de conducirnos ante el mundo, Señor, todo, Señor, declare que somos tus embajadores aquí en la tierra. Padre, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, nos acompañe, porque sabemos, Señor, que tú has vencido al mundo, Señor. Sabemos que toda la tierra y su plenitud es tuya, y nosotros, herederos somos, Señor, de todas tus bondades, Señor. Llévanos en paz, y gracias por esta hermosa congregación. Que cada uno de nosotros, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, por favor, amado Padre, podamos ser ejemplo y que la gente diga, ese varón, esa mujer que va ahí, la palabra de Jesús está en su boca. Gracias, Señor, y despídenos en paz. Hermano,
Pues la vamos a Si hermanos. quiere hacer una oración, mi hermana. Yo los invito a orar por el matrimonio del pastor y de su esposa. Mi esposo va a dirigir la oración del matrimonio de ustedes. Pase la hermana. Hermana, digo mi amiguita Ruth. Igual toda la congregación. Sí, o sea, todos vamos Y díganme, hermano, si quieren que le den sí. Ya sabe, al juez ella dice que no. Muy bien, vamos a después de ti, hermano, vamos a hablar con el pastor, con nuestro querido pastor. Padre, gracias Señor, porque te has concedido, Señor, a nuestros hermanos, los pastores, nuestro hermano Leo, hermana Rosa, Señor, cumplir sus primeros 36 años de vida. Gracias, Señor, porque han habido afanes, han habido luchas, Señor, como todo matrimonio, pero tú estás allí, Señor, para darnos fuerza, como dicen en Eclesiastés 4:2, Señor, por donde te progreses, porque tú estás en medio de ellos, como poderoso gigante, protegiendo, Señor, a este varón y a este mundo que tú un día, Señor, me diste de matrimonio hace 36 años. Gracias, Señor, por la vida de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto, Señor, como pastores en esta iglesia, Señor. Y han sido de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor, porque nos han guiado conforme a tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú sigas fortaleciendo, Señor, la vida de nuestro pastor Leo, de su familia, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor. Por Leo, por Tete, por Dani, Señor. Que les bendigas a todos y cada uno de ellos, Señor. Que tú los cuides y los guardes, Señor, donde quiera que estén. Que tú sigas, Señor, fortaleciendo, Señor, la vida de esta familia. Que tú les sigas bendiciendo en todo momento, Señor. Y que tú sigas siendo, Padre, el que vayas delante, Señor, de esta familia, la sigas bendiciendo y protegiendo. Y que ellos a su vez, Señor, sean de bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor, en esta gran congregación de vida nueva, Padre. Aunque somos pequeñas, somos grandes, Padre, porque tenemos el conocimiento tuyo y la sabiduría de lo alto, Padre. Y porque tú has hecho, Señor, de nuestro pastor, Señor, un guía espiritual de cada uno de nosotros. Te pedimos que tú lo sigas fortaleciendo a él y a su esposa, Señor, en el conocimiento tuyo, la sabiduría de lo alto, para que ellos a su vez, Señor, lo sigan permeando a todos y cada uno de nosotros. Y a todos, Señor, a los que por ellos tengan alguna, establezcan cualquier amistad, Señor, cualquier gracia, que tú los sigas fortaleciendo, los sigas bendiciendo en este ministerio, Señor, que le has dado. En este ministerio, Señor, en el cual, Señor, tenemos ya 2 años aquí, Padre, de vida nueva. Y que tú, Señor, los bendigas con la protección de lo alto, Señor, y que tú los unjas, Señor, con los aceite de tu cabeza. Que sean, Señor, y que sigan siendo gran bendición con quien sean, Señor, sus rebaños, Señor. Nosotros que somos sus rebaños, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Y te pedimos que el Espíritu Santo, Señor,